Sucede que estamos comenzando este retiro de amor conyugal al que, como dijimos al principio, si el Espíritu Santo intervino para que los cardenales pudieran elegir rápidamente al sucesor de Pedro, al vicecristo en la tierra, también fue el Espíritu Santo el que se las arregló para que ustedes vengan aquí. Tal vez la iniciativa la tuvo en algunos casos el esposo, en otros casos la mujer. Tal vez hubo acuerdo de entrada en que querían hacer este retiro o que lo necesitaban. Tal vez uno de los dos vino a la rastra, digamos así. Bueno, mira, vengo porque ya me lo pediste tantas veces que voy a venir. En cualquier caso, tengamos siempre en cuenta que las invitaciones siempre salen de Dios. Las invitaciones siempre vienen del Espíritu Santo. Los hombres somos intermediarios de su gracia. En el Evangelio acabamos de escuchar una parte del discurso de Cafarnaúm, en el que Jesús está revelando lo que después en la teología se ha llamado la culmen y la fuente de todo el misterio cristiano. Perdón, en la teología. La culmen y la fuente de todo el misterio cristiano, que es la Eucaristía. Es decir, el deseo de Dios de unirse al hombre es tan grande, el deseo de Dios de reunirse al hombre, el deseo de Dios de arreglar la ruptura que se había producido con el pecado original y con nuestros pecados, es tan grande que no solo en la plenitud de los tiempos se encarnó, no solo vivió entre nosotros 30 años, no solo durante 3 años nos explicó todo lo que había pasado antes de él, durante 2000 años con el pueblo de Israel, y no solo nos dijo que él estaba unido al Padre, que se había revelado en esos 2000 años, y que él era uno con el Padre, como acabamos de escuchar, sino que además nos dijo: y yo me voy a hacer pan para que ustedes me puedan comer y se puedan unir a mí de una manera inefable, absolutamente inefable. Porque todos naturalmente entendemos que la manera más maravillosa en la que se unen dos materias es, lo que hace nuestro cuerpo cuando transforma el alimento en nuestra energía para seguir viviendo. Y el deseo de Dios es tal de estar unido a nosotros que se hace alimento hasta de modo humano, de modo material y obviamente de modo sobre todo espiritual. Con esto estamos hablando de nuestra fe. Dios quiere que participemos de la vida divina. No estamos llamados a ser meramente hombres. Estamos llamados a ser Dios. No en sentido absoluto y literal, sino a ser como Dios, a participar de su vida, a participar de lo que Él es más esencialmente, y Él es amor. Por eso es que la vida de cada uno de ustedes, en cuanto que tienen vocación para el amor conyugal, necesita de estar muy convencidos de esta fe y de este amor, de la fe en el amor de Dios, para que entonces ustedes digan: esto no es solo una idea que se me ocurrió en algún tiempo pretérito cuando me enamoré y tenía 20, 22, 25, 17, 30, lo que sea, y no vi un montón de cosas que ahora me están siendo un montón de piedritas en el zapato, y que la verdad que ya estoy un poco cansado y por momentos pienso que la voy a superar, pero por otros momentos no voy a superar estas piedritas, etcétera, 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 etcétera. Todo eso se arregla en primer lugar con la fe. Por eso yo
los animo a que en esta primera misa piensen cómo está su fe. Su fe en que Dios nos ama a todos y a cada uno, en que Dios es amor, en que Dios es el que los llamó a ustedes al amor conyugal y que es Dios el que sostiene, quiere sostener y va a seguir sosteniendo ese amor si ustedes tienen fe en Él, que se nos entrega para que lo comamos y nos energicemos, para que tengamos toda la gracia divina para sostener ese amor. Por eso es que, en el fondo, esto que sucede hoy en día, que los jóvenes no se casan y menos se casan en la iglesia, no es otra cosa que una falta de fe. El demonio ha conseguido minar la fe de los cristianos. Pidamos ahora en nuestro corazón, Señor, que aumente la fe de cada uno de los que estamos acá para poder escuchar y entender cómo seguir en este camino maravilloso del amor conyugal, y aumentar la fe de todos los cristianos y darle la fe a todos los no cristianos, para que a través de la fe se embarquen en la mejor de las aventuras, que es la aventura del amor. Y, de todas maneras, conscientes de que siempre en este mundo va a seguir habiendo dificultades, confiemos de tal manera en la palabra de Dios, que lo hace posible, que entonces, muy bien, sabemos que va a haber curvas y contracurvas, que va a haber repechos y que va a haber bajadas, que va a haber puentes donde el camino se haga, vertiginoso, y que va a haber túneles donde no haya mucha luz, y que va a haber tramos de llanura, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero que vamos a seguir avanzando hasta llegar a la meta, que es en definitiva el amor divino, la fe. Pregúntense, arrodíllense, pidan por su fe. Después, la dinámica del retiro los llevará a las cuestiones propias del amor conyugal, del matrimonio. En la primera lectura escuchamos la conversión de San Pablo. Pidámosle entonces al Señor, con ese relato que escuchamos, con ese relato de alguien que evidentemente, pensando que hacía el bien, estaba bastante confundido, estaba persiguiendo a Cristo. Pensemos que nosotros también nos podemos convertir. San Pablo, de perseguidor de cristianos, de perseguidor de los creyentes, de perseguidor de la Iglesia, se convirtió en el apóstol, no lo vamos a comparar, no importa si fue el que, pero evidentemente un apóstol de primera línea, ¿verdad? El apóstol de los gentiles, el apóstol que llevó el mensaje de Cristo de un modo tremendo a todos los que todavía no conocían la revelación cristiana, aunque siempre, en primer lugar, se dirigía a los judíos, pero después también se dirigió a los paganos. Se convirtió. Cuando abrimos nuestro corazón, Dios entra y nos convierte, nos cambia. Podemos estar haciendo, creámoslo. ¿Saben por qué tenemos que aumentar nuestra fe? Venía en el auto pensando que iba a decir esto. Porque Dios no puede engañarse ni engañarnos. O sea, la fe es el acto por el cual nuestra inteligencia asiente lo que Dios nos propone creer, no por la intrínseca verdad de las cosas que nos propone, que algo nos propone siempre, sino porque Él no puede engañarse ni engañarnos. Además, hay que decir que como nos propone cosas para creer, hay que decir que ninguna de esas cosas va en contra de nuestra razón. Ninguna. Porque hay mucho cientificismo en el ambiente, y entonces muchos de ustedes tal vez hayan estudiado una carrera universitaria de corte científico, ingeniería, agronomía, medicina o la que quiera, y inconscientemente pueden tener una actitud respecto de las verdades de la fe, un poco de, una cosa es, Dios nunca, una cosa es esto, otra cosa es esto. Dios nunca nos propone cosas contrarias a la razón humana. Dios no puede engañarse ni engañarnos. Confiemos en que
su palabra es verdad, su palabra es viva y eficaz, su palabra cambia nuestros corazones cuando la escuchamos y puede hacer que la realidad más difícil por la que ustedes estén pasando cambie completamente. No va a ser algo mágico, va a ser algo por la gracia de Dios y por la apertura de sus corazones, como finalmente Pablo, que se encontró con Jesús, le abrió el corazón y cambió. Vamos a terminar pidiéndole a la Virgen, a la que ayer celebramos bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina y por lo tanto de todos nosotros, que nos ayude a abrir nuestro corazón a la gracia del Espíritu Santo, a convertirnos y a renovar el amor de Dios en nuestros corazones y el amor entre cada uno de ustedes y su cuerpo, con el común. Que así sea.